Bienvenidos. Les habla Estela Higuita Urán. Agradezco a Consuelo Montoya por sus fotos y a Fernando por su aporte. Cada vez que subo un cuento en este canal, me emociona ver que muchas personas lo escuchan y lo ven. Los invito a suscribirse, a compartir, a darle like. Con eso me hacen sentir que mi trabajo sí les gusta. El cuento de hoy es El Animero. Contradiciendo las versiones históricas sobre el nombre de su pueblo, o tomando tal vez la más hermosa, el hombre contaba. Después de pasar penuria durante meses por la selva del Chocó, ya algunos habían muerto y a otros se les aproximaba la parca. Ese último día, los conquistadores que aún quedaban muy a pesar suyo siguieron avanzando. Como si se tratara de un espejismo, divisaron un claro y casi entregando su último aliento se metieron en él. Al salir, estaban deslumbrados. Sus ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Por eso creyeron que por fin habían entrado al paraíso. Se palpaban, se arañaban a sí mismos para comprobar que aún vivían. Frente a ellos se abría un cielo verde con distintas tonalidades. El más inmenso, hermoso e imponente valle, surcado por un río de un caudal prolífico, ondulante, casi enrollado sobre sí mismo, que atravesaba el valle. Sus aguas habían tomado el brillo del sol y daba la sensación de ser una serpiente prehistórica que se movía despacio en su reino protegido por montañas. Y otros, recuperados por la belleza natural que tenían ante sí y sin saber de dónde, sacaron fuerzas para gritar: ¡Hurra, hurra, hurra! Y el eco les respondía: ¡hurra, hurra, hurra! Fue así como ese pueblo recibió el nombre que tiene en la actualidad. Epifanio Alcaraz era su nombre. Ya era una persona madura cuando lo escuché por primera vez. Era un contador de historias, algunas reales, otras no tanto. Lo triste fue que todas se fueron con él. Tenía una mirada afable, a veces picarona, capaz de hacerle creer a todos que sus relatos eran ciertos. De mediana estatura, pelo castaño, ensortijado y enmarañado, la piel clara y la cara rosada como la mayoría de los habitantes de las tierras frías. Durante el año trabajaba sin descanso y si había fiestas o alguien requería de sus servicios nocturnos, ahí estaba él. No ocurría lo mismo en el mes de noviembre, aunque en diciembre reaparecía renovado con viveza y con el ánimo por los cielos. El hombre guardaba un secreto. Su casa estaba construida allá donde el pueblo terminaba, frente al río Penderisco, por una entrada pantanosa y que aún no se reconocía como calle. Los que allí vivían eran campesinos que habían sido despojados de sus tierras por causa de la violencia y en ese espacio formaron su hogar. Desde sus construcciones rudimentarias se podía disfrutar el paisaje espléndido que se exhibía ostentoso, entregándose todo por completo, sin modestia ni reserva. Al otro lado del río, acunando el valle, había montañas de escasa elevación, con formas variadas y perfectamente trazadas por el mismo artista que las pintó. Una de ellas llamaba la atención, porque en su vegetación verde oscura había formado un mapa de América sobre una sabana verde clara que desde la distancia parecía hecha de terciopelo. Las demás montañas eran igualmente hermosas. Las más alejadas se veían azules y en la lejanía se dibujaba el páramo que traía su brisa fresca a todo el valle.
En el vecindario de Epifanio se disfrutaba del rumor constante y apacible del río, que le servía de arrullo especialmente en las noches. En los días cálidos, la brisa fresca les traía como regalo unas gotas diminutas que les salpicaban la cara. Todas las mañanas, cuando los vecinos escuchaban la señal ruidosa de la avioneta que despegaba del aeropuerto, salían para verla casi encima de ellos y para desearle suerte a esas personas valientes que se atrevían a subirse a un aparato tan pequeño que solo tenía capacidad para 5 personas, incluyendo el piloto, y que tomaba altura sobre el cielo que les pertenecía. Después, igual que un ave, se perdía en el horizonte. Saliendo por un único camino, había una tierra pantanosa, amplia y baldía que conducía al pueblo, y también por ahí se podía llegar hasta el cementerio. Era el Camposanto, el lugar de descanso de los muertos, y muchos creían que allí también habitaban las ánimas del purgatorio, y por ello más de uno temía llegar solo hasta allí. Se decían cosas, y nadie se atrevía a comprobarlas. Además, el susurro del río que lo envolvía parecía aumentar su fragor en ese silencio de las noches de noviembre. Fue el cementerio el lugar donde se originaron y también terminaron los hechos que les voy a narrar, dijo Epifanio Alcaraz. Existía en el pueblo una normal de renombre que formaba las futuras maestras y también tenía un internado para albergar a las niñas que venían de otras partes. Todas las internas eran demasiado jóvenes y algunas eran arriesgadas y atrevidas. Tal vez eso fue lo que desencadenó los hechos. Muchas niñas se paralizaban de miedo cuando a las 12 de la noche pasaba el animero. Sí, como lo oyen, en el pueblo se conocía con ese nombre al personaje inusual. Tocaba duro 2 o 3 veces la campanilla bien cerquita de la ventana donde dormían las internas para poder despertarlas, y con voz de ultratumba cantaba: un Padre Nuestro y una Ave María por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Luego el hombre entonaba en voz baja el Padre Nuestro, y al mismo tiempo se oía un conglomerado de personas balbucear la plegaria. Muchos creían que ese murmullo de la oración era entonado por las ánimas. Por eso nadie se asomaba para ver pasar al personaje. Después seguía haciendo lo mismo en la cuadra siguiente. Se comentaba que el animero recorría todo el pueblo vestido con una túnica oscura y amplia, ceñida con un cordón, y sobre ella llevaba una capa impermeable y larga, con capucha que solo permitía ver su mentón cuando la luz de la luna o las bombillas querían descubrir al personaje. Ninguna persona del pueblo sabía con certeza quién era el hombre que personificaba al animero. Dana, una interna arriesgada, sin miedo, en medio de bromas aseguró que ella sería quien descubriera a ese personaje siniestro que asustaba a las niñas internas durante el mes de noviembre. Desde temprano puso el rollo a su cámara, se cercioró de que todo funcionara bien y dejó un postigo de la ventana sin picaporte. Esa noche era especialmente fría, y ese frío se acentuó repartido en las camas contiguas del dormitorio de las internas. La campanilla sonó, y también la voz del animero.
Fue ahí cuando Dana abrió el postigo y obturó la cámara 3 veces antes de caer sobre el nochero de hojalata, rompiéndose la nariz y sin poder hablar. Solo emitía frases ininteligibles que sonaban como si algún objeto extraño estuviera atorado en su garganta. La cámara yacía vuelta añicos en la puerta del dormitorio. La confusión de las niñas fue total. Las monjas se quedaron con ellas hasta que lograron dejarlas acostadas. Ya en la distancia se escuchaba la campanilla y la voz del animero pidiendo Padre Nuestros por las benditas almas del purgatorio. Dana nunca más hizo bromas. Sus amigas más cercanas contaban que cuando le preguntaban qué había sucedido, siempre les respondía que en su mente no hallaba la forma de descubrir con palabras todo aquello que pudo ver. Epifanio Alcaraz tenía la costumbre de mezclar varias historias, de tal manera que el oyente no caía en la cuenta en el momento en que entraba en la siguiente, y aunque parecía haber dejado la primera inconclusa, a ambas les daba el final al mismo tiempo. Así ocurrió esta vez, cuando él volvió a contar. Se aproximaba el medio siglo cuando la vida se tornó insoportable. Se formaron 2 partidos y aunque no estuviéramos convencidos de las bondades de ninguno, deberíamos militar o simpatizar con uno de ellos. En esa época, el animero, que todavía no tenía intenciones de serlo, vivió muchas escaramuzas en su vereda, pues por ella empezaron a circular hombres armados que parecían una peste. Cuando entraban a algún lugar, se llevaban los alimentos de los campesinos, sus aves y ganados. Si por casualidad se encontraban los partidarios de ambos bandos, se formaban verdaderas batallas y se mataban entre sí. Cuando los padres del joven que les estoy contando, que sería el animero, murieron, la vereda se volvió invivible. Una noche que fue extremadamente violenta, en la que el miedo no dejaba espacio libre y se ampliaba con todo su contenido macabro, llevándose a sus conocidos y vecinos, dentro de la cueva que le sirvió de refugio a él y a su familia, el muchacho hizo una promesa a las ánimas del purgatorio. Si me protegen con toda mi familia, si nos llevan al pueblo a salvo, nos dan un lugar para vivir y un empleo, prometo que mientras permanezca vivo, en el mes de noviembre durante la noche recorreré el pueblo pidiendo Padre Nuestros para su descanso. También les prometo que voy a guardar el secreto de quién está detrás del animero. Ellas, las ánimas, le cumplieron y también él lo hizo. Se compró un hábito, diseñó una capa impermeable que tapaba los brazos y con la capucha se cubría el rostro. Entonces el animero, ya vestido con su traje característico, iba al cementerio a congregar a las ánimas para salir por el pueblo. Inicialmente sentía escalofríos, pero luego su presencia benévola lo tranquilizó. El hombre desde la puerta del camposanto hacía una ceremonia de invitación que consistía en levantar los brazos mientras oraba en voz alta y con movimientos de las manos las invitaba para que salieran con él a acompañarlo. De todas las tumbas se veían salir lucecitas parecidas a fuegos fatuos que lo envolvían y lo seguían. Él mismo experimentaba la presencia de todas las ánimas adelante, encima y detrás, y las escuchaba con esas voces de ultratumba cuando también entonaban la oración. Así se le volvió costumbre ir por las ánimas, llevarlas de gira por el pueblo y pedir oraciones por ellas. El paseo concluía más o menos a las 3 de la madrugada. Entonces volvía al cementerio para dejarlas en su residencia. Él siempre creyó que ellas volvían a sus tumbas y salía de allí con mucha alegría, como ocurre cuando hemos cumplido con el deber. Otras personas dijeron
que cuando querían descubrir la identidad del animero, lo acecharon en varias ocasiones detrás de los muros del propio cementerio cuando iban a llevarlas de regreso. Nunca pudieron descubrirlo, pues aseguraban que siempre estaba acompañado por seres que con su mirada paralizaban a los que se atrevieran a hacerle daño. La noche aquella en la que Dana, la interna, se asomó para ver al animero y tomarle fotos, las ánimas se disgustaron y se dejaron ver de ella con figuras horripilantes y con todas las miserias y culpas que estaban pagando en el purgatorio. Desde sus cuencas vacías la miraron con unas luces paralizantes. Además, le dieron el escarmiento quebrándole la cámara fotográfica para que no quedara evidencia y rompiéndole la nariz contra el nochero de latón, dejándola afectada casi sonámbula durante varios días. El animero del que les hablo, que nadie supo su nombre, acostumbraba a decir de su trabajo con las ánimas. Era una cercanía tétrica y bella a la vez. Esa última vez que hablé con Epifanio, su voz se escuchaba cansada y sus pasos ya eran lentos. Parecía estar enfermo, aunque nunca se quejaba. Cuando hablaba de las ánimas, lo hacía con una sonrisa emocionada. Ese día, movido por el entusiasmo y sin que él mismo lo notara, dijo: después de dejarlas en el cementerio, las veía volver a sus tumbas. Y antes de desvanecerse, hacían un espectáculo de luz. Era una forma de agradecer. Cuántas noches pasé con ellas. Por eso me pertenecían y yo a ellas. Gracias por escucharme, por darme su apoyo suscribiéndose, compartiendo y haciendo sus comentarios y dándole like. Muchas gracias.